tiempo, Señor. Padre, me pongo delante de ti, Señor, en esta hora, Señor. Úsame como un instrumento para tu gloria, para tu honra, Señor. Padre, yo quiero menguar para que crezca tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Trae el rema de tu palabra, trae la revelación de tu palabra, trae la interpretación correcta de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. En esta noche quiero compartir con ustedes, vamos a seguir el tema que estuve compartiendo el miércoles. Vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí vemos el libro, la primera y segunda de Timoteo y Tito son epístolas pastorales. Esta epístola la escribió el apóstol Pablo. Sabemos que Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Timoteo era un hijo de la fe. Y el tema central en esta epístola de 1 de Timoteo, el tema central habla de la sana doctrina y de la piedad. Y aquí en el versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Timoteo era el representante de Pablo. Timoteo era el representante de Pablo en la iglesia de Éfeso. Timoteo estaba bajo la cobertura del apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en todo. Pero antes de entrar en estos versículos, quiero empezar del versículo 1 del capítulo 4. Mira lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, en el versículo 1, el Espíritu dice claramente, y el Espíritu habla con mayúscula, o sea, habla el Espíritu Santo, estaba hablando, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Algunos, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y hablarán doctrina de demonios y engañarán a muchos. Por eso que el apóstol Pablo instruye, aconseja a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, de que predicara la sana doctrina, de que se ocupara en la lectura, en la exhortación, en la lectura de la palabra, para que no fuera engañado, por fábulas, como muchos que vienen primero con sana doctrina, pero después se desvían de la fe.
y apóstatan de la fe. Todo el que habla algo contrario al evangelio, ese es que anatema. Y eso es lo que estaba pasando en esos tiempos. Había muchos engañadores que estaban transgiversando la palabra del Señor, estaban dando falsa doctrina, pues, escuchando a espíritu engañador y a doctrina de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, tenían muchos que tenían cauterizada la conciencia. Mira lo que dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 10. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Imagínate, engañarán, se sentará como si fuera Dios y no es Dios. Falsos profetas, falsos maestros, apostatarán de la fe. Por eso es que la Biblia dice, nosotros tenemos que escudriñar la Escritura. La Biblia dice, escudriñar la Escritura, porque os parece que ahí encontraremos que la vida eterna. Muchos pueden empezar bien, muchos te pueden predicar la sana doctrina, pero después la vanagloria, los deseos de este mundo lo apartarán de la fe. Pueden tener unción, pueden tener revelación, pueden tener rema de la palabra, pero después se van a desviar de la sana doctrina. Por eso que tú y yo tenemos que examinarlo todo. Tú y yo tenemos que examinar, tenemos que llevar todo a la palabra del Señor. Por eso que la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira lo que dice en Mateo 24, versículo 5. Son señales antes del fin. Dice el versículo, voy a leer del versículo 4. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús le respondió, dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira lo que dice el mismo Señor Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán y dirán, yo soy el Cristo, y dice, a muchos engañarán. Tú y yo tenemos que tener discernimiento espiritual. Tú y yo tenemos que llevarlo todo a la Sagrada Escritura, a la palabra del Señor. Por eso que el Señor dice que el que pone una tilde o el que quita una palabra, dice su nombre será quitado del libro de la vida. El que quita o el que pone. Nosotros sabemos que hay Biblias que quitan lo que dice la palabra y hay Biblias que quieren agregar más de lo que dice la palabra. Ya la palabra del Señor está plasmada, ya la palabra, el Señor usó hombre inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros hoy podamos tener la sana doctrina. No nos dejemos engañar por lobos disfrazados de ovejas. Ahora te voy a hablar de los requisitos para ser un pastor, los requisitos para los obispos, para los que quieren pastorear la iglesia. Mira lo que dice en el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Pero dice, pero más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Muchos, dice, se aborrecerán. ¿Tú sabes por qué? Hay pleito entre el mismo pueblo de Dios. Hay pleito entre la misma iglesia. ¿Por qué tú crees que ha venido esta pandemia? ¿Por qué tú crees que nosotros estamos pasando esto? Porque muchos han dejado el primer amor. Muchos han dejado la Sagrada Escritura. Muchos han seguido el Evangelio por conveniencia. Muchos por lucrar. Y te voy a hablar ahora mismo los requisitos para el obispado, los requisitos para ser obispo. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7 lo habla. Dice, requisitos morales de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Son requisitos para un obispado, son los requisitos para ser un pastor de una iglesia. Dice, tiene que ser hospedador, tiene que enseñar la palabra de Dios, no tiene que ser avaro. Y lastimosamente hay mucha avaricia en la iglesia, hay mucha avaricia en el pueblo de Dios, hay muchos mercaderes del evangelio, mucha mercadería del evangelio, mucho decir, da esto y te va a pasar esto, mucho pacto, mucha... Que el Señor nos ayude. Tenemos que abrir nuestros ojos. Dice, no avaro, no vanaglorioso, no neófito. No neófito, o sea, no que te va a hablar cualquiera locura. Se van a vanagloriar. Y la Biblia dice que a los que se vanaglorían, a lo altivo, el Señor lo mira de lejos, pero al humilde, el Señor lo mira de cerca. Dice la Biblia, marido de una sola mujer. Tiene que ser irreprensible. Tenemos que ser de ejemplo para no caer en lazo del diablo. Mira, porque la Biblia es clara, dice que Dios no puede ser burlado. Por eso que muchos van a decir, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané. Muchos van a decir, el Señor va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, vaya al fuego eterno. Mira, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Marido de una sola mujer. Y usted ve en la iglesia, usted ve pastores que se han divorciado y se vuelven a casar y todavía están pastoreando. Eso no lo habla en la palabra. La única manera de que un hombre, una mujer de Dios se pueda volver a casar es que la esposa o el esposo fallezca. Es la única manera que lo habla en la palabra de Dios. Pero muchos han querido desdivergar la palabra, muchos han querido coger la palabra a su conveniencia. Hay muchos, por eso hay muchos apóstoles, muchos que se dicen apóstoles, profetas, y no son ni apóstoles ni son profetas, son puestos por el hombre, son puestos por ellos mismos. Aquí están los requisitos para ser un pastor, para ser un líder de una iglesia. Pero ahora mismo da lástima, da tristeza, esto está manga por hombro, esto está un desorden. Por eso dice, muchos lobos disfrazados de ovejas, muchos
está en el templo haciéndose ser Dios. Pero llegará el tiempo de que tendrán que dar cuenta al Señor. Algún día le daremos cuenta al Señor. Tarde que temprano le daremos cuenta al Señor por las obras que hayamos hecho, sean buenas o sean malas las obras que hayamos hecho. Por eso que primera y segunda de Timoteo son epístolas pastorales. Aquí hablan de los requisitos para los que quieren ser pastor, para los que quieren ser líderes, para los que quieren ser diáconos, para los que quieren ser obispos. Son requisitos y muchos quieren irse a lo del Antiguo Testamento, y por eso quiero hablarte de un punto del Antiguo Testamento. Dice, ¿pero qué del rey David? Hace una pregunta, ¿pero qué del rey David? El que haya seguido siendo rey de Israel, a pesar de sus pecados de adulterio y asesinato, habla en 2 de Samuel 1 del 11 al 21, del 12 del 9 al 15. Sabemos que el rey David, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Y sabemos lo que pasó cuando David salió al palacio. David entró el pecado por los ojos y vio a una mujer bañándose, Betsabé, y sabemos lo que pasó, la mandó a llamar y se acostó con Betsabé, entró el adulterio. Mira, es que la Biblia dice que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a la luz admirable. Cuando estamos en tiempo de guerra, tú y yo no podemos quedar ociosos, porque cuando nos quedamos ociosos haciendo lo que no tenemos que hacer, vemos lo que no tenemos que ver, y entra el adulterio por los ojos. Dice que solamente por nosotros mirar a una mujer, de codiciar a una mujer, estamos adulterando. No solamente tienes que acostarte con la mujer, simplemente si tú la miras con deseo, la codiciamos, caemos en adulterio. Por eso el Señor dice, si tu ojo es ocasión del infierno, mejor sácalo. O sea, ¿qué te dice? Mejor, si algo te va a hacer pecar, mejor quita la mirada, tápate los ojos. El diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo no va a atacar a los que no le están haciendo la guerra. El diablo va a atacar a los que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso que tú y yo tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar ocupados en la obra del Señor. El pastor, el que está pastoreando una iglesia, tiene que estar ocupado en la obra del Señor, en la obra que el Señor nos ha encomendado, en la lectura, en el ayuno, en la oración, en la exhortación, en la enseñanza. En eso es lo que nosotros tenemos que estar ocupados, para que no vengan la cizaña, para que no vengan los malos pensamientos a nosotros. Mira lo que sigue diciendo. Dice, a veces se considera una justificación bíblica para que alguien continúe de obispo, aunque haya violado las normas mencionadas anteriormente. Sin embargo, la comparación es imperfecta en varios sentidos. Y aquí habla de 2 puntos. Dice que es imperfecta en varios sentidos. Uno, dice, el oficio de rey de Israel bajo el antiguo pacto y el de obispo espiritual de la iglesia de Jesucristo bajo el nuevo pacto son del todo diferentes. Dice, el liderazgo de la iglesia del nuevo pacto, que fue comprado con la sangre de Jesucristo, exige normas espirituales mucho más altas. Lo de David fue en el Antiguo Testamento, pero aquí estas epístolas pastorales que el apóstol Pablo le habla a Timoteo son del nuevo pacto.
O sea, un pacto. Sabemos el pacto que hizo Cristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Pero este pacto trae normas espirituales mucho más altas. De acuerdo con la revelación y los requisitos de Dios en el Nuevo Testamento, David no habría llenado los requisitos para el oficio de obispo de una iglesia del Nuevo Testamento. Tuvo muchas esposas culpables de infidelidad matrimonial. Fracasó en la administración de su propia familia y fue homicida violento y sanguinario. Obsérvese también que debido a su pecado, David permaneció bajo el castigo de Dios por el resto de su vida. David quedó en el castigo de Dios por el resto de su vida. Y vamos a buscar en Segunda de Samuel 9, del 9 al 15. Mira lo que dice. Palabra de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirá más. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Qué nos habla aquí? Cada pecado en nuestra vida traerá consecuencias. Por eso que los requisitos del obispado habla marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Pero muchos quieren coger esto del Antiguo Testamento para seguir el obispado, para decir: no, David fue el rey de Israel, pero eso fue en el Antiguo Pacto. Y aquí en Timoteo hablamos del Nuevo Pacto, el pacto por la sangre que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso que estas epístolas pastorales son epístolas pastorales de Primera y Segunda y Tito, que el apóstol Pablo le dio a Timoteo y a Tito. Pero hay muchos que quieren casarse y se quieren divorciar y quieren volver a casarse y quieren coger de relajo el evangelio, la sana doctrina. Como le dije antes y vuelvo y se los repito, la única manera que usted y yo nos podemos volver a casar es que nuestra pareja fallezca, que muera. Es la única manera, porque si nos separamos, dice la Biblia que tiene que quedarse solo y sin casarse. Pero han cogido esto de relajo, han cogido la palabra de Dios para su propia conveniencia. Hay muchos ávaros en la iglesia, hay muchos mercaderes del evangelio, hay muchos que se quieren casar y divorciar y volverse a casar, pero algún día le daremos cuenta al Señor por lo que nosotros hagamos. Y mira lo que dice en el versículo 3: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse, si no tomase con acción de gracia.
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Aquí hablaban que muchos decían que no se casaran. Si sabemos, en la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, Dios vio que Adán estaba solo y dijo que le viniera el sueño a Adán y le hizo la ayuda idónea a Adán, le hizo a Eva. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea. Palabra de Dios del principio. Pero ahora muchos van a decir que es prohibido casarse. Muchos van a decir que no, de todo se puede comer. El Señor dijo que todo lo que el Señor hizo es bueno. Cuando nosotros oramos y le damos gracias a Dios, son falsos maestros, apostatarán de la fe, prohibirán casarse, prohibirán abstenerse de alimentos, pero el Señor dijo todo lo que Él hizo es bueno. Por eso que usted y yo tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que enseñar la Escritura como el Señor lo dice. Y cuando nosotros enseñemos, mira lo que dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, sé imitador de mí como yo de Cristo, porque el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo la sana doctrina, y usted y yo tenemos que recibir la sana doctrina. Usted no podemos estar oyendo cualquier neófito por ahí, cualquiera que le habla, cualquiera locura. Usted y yo tenemos que ser instruidos, nutridos en la sana doctrina. Usted y yo no podemos estar comiendo solamente leche. Usted y yo tenemos que ser nutridos con alimentos sólidos de la palabra del Señor, porque las leches son para los niños, pero nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente. Por eso que el apóstol Pablo le dijo en el versículo 12, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sabemos que Timoteo tenía alrededor de 30 a 35 años, pero para ser un obispado, para ser un pastor en la iglesia, tenía que tener de 40 años en adelante. Pero el pastorado que había recibido Timoteo no era de hombre, era de Dios. Por eso que el apóstol Pablo le dijo que nadie tome en poco tu juventud. Y yo le vengo a hablar a alguien en esta tarde, a alguien en esta noche, que nadie tenga en poco tu juventud. El apóstol Pablo le dijo, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en fe. Mira, le habla en espíritu y en pureza. Tú y yo tenemos que ser ejemplo. La Biblia dice que tenemos una nube de testigos. La Biblia dice que por nuestros frutos nos conoceréis. Tú y yo tenemos que ser ejemplo en fe. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La conducta en nosotros tiene que ser irreprensible. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que tener ejemplo en la palabra. Por eso que el apóstol Pablo le dijo, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la lectura. Tú y yo tenemos que escudriñar la palabra, tú y yo tenemos que exhortar la palabra, tú y yo tenemos que enseñar la palabra, tenemos que ser nutridos en la palabra del Señor, tenemos que ocuparnos en la enseñanza, en la exhortación de la palabra, en la pureza, en el Espíritu Santo de Dios. Tienen que ver que dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y vengo a hablarle a alguien esta noche que nadie tenga en poco tu juventud. Cuando el Señor llamó a Jeremías, le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías le dijo
ah Señor, soy niño, no sé hablar. Y el Señor le dijo, mira, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que te diga hablarás tú. Y el Señor puso la mano sobre la boca de Jeremías y le dijo, he puesto mi palabra sobre tu boca. Y le dijo, y te he puesto en este día para arrancar, para derribar, para destruir, para plantar y para edificar. Y el Señor le dijo a Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías dijo, veo una vara de almendro. Y el Señor le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mira, vengo a hablarle a ella en esta noche. El Señor te escogió. Mira, tú naciste con plan, con propósito de parte de Dios. Por eso que el diablo no te pudo matar. Por eso que las balas no te pudieron matar. Por eso que la enfermedad no te pudo matar. Mira, porque hay plan y propósito en tu vida. Por eso yo puedo entender ahora que el diablo no me pudo matar. Aún una bala me traspasó de un lado a otro por el pecho y el diablo no me pudo matar. Por eso que yo no le tengo miedo a la muerte. Por eso que el apóstol Pablo dijo, no teméis a que mate el cuerpo, sino el alma y echarla al infierno. Porque la Biblia dice, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. El Señor le dijo a Jeremías, predica, no temas, porque yo estoy contigo. Y vengo a hablarle a alguien esta noche, no temas, el Señor está contigo, tiene respaldo del cielo, que contigo, con nosotros está el poderoso gigante. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová plantará bandera de victoria. Por eso cuando el Señor llamó a Josué y el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Cuando el Señor te llama, tiene respaldo de parte de Dios, no ha sido puesto por hombre. A ti el que te puso, a ti el que te llamó, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando el Señor llama a una persona, tendrá el respaldo de parte de Dios, aunque te tengan en poco, aunque se quieran burlar de ti, aunque se levante Sanbalá y Tobías, el árabe, las murallas serán reedificadas. Aún Samuel era un joven y el Señor llamó a Samuel. Y Samuel dijo, Samuel fue donde Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llama? Y Elí le dijo, yo no te llamo, anda, vuelve y acuéstate. Y lo volvió a llamar la segunda vez, Samuel, Samuel, y él corrió donde Elí y le dijo, yo no te llamo, vuelve y acuéstate. Y lo volvió a llamar la tercera vez, y Elí entendió de que Jehová estaba llamando a Samuel, y le dijo, si te vuelve a llamar, dile, heme aquí, porque tu siervo te oye. Mira, vengo a hablarle a alguien en esta noche por palabra de Dios. No es Elí, no es el hombre, no es el pastor, no es el líder el que te está llamando. Dios mismo te está llamando. Dice que la palabra del Señor escaseaba. Dice que todavía el Señor no se le había revelado a Samuel. Samuel todavía no había conocido a Dios. Tú todavía, yo todavía no hemos conocido a Dios, pero vamos a conocer a Dios. La palabra se revelará a nuestra vida. El Señor se revelará a nuestra vida. No es el hombre, no es el líder, no es el pastor el que te está llamando. Es Dios el que te está llamando, porque hay propósito y plan en tu vida. Como te dije, antes que te formase en el vientre, el Señor te conoció. Antes que naciera, el Señor te santificó. Por eso que nadie tenga en poco tu juventud. A alguien, a un pastor joven le vengo a hablar esta mañana. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. Aun cuando el Señor llamó al propio David, cuando el profeta Samuel vio al parecer de los hermanos y dijo, este es, y el Señor dijo, ese no es. Y pasaron 7 hermanos y ninguno era. Y estaba David apacentando la oveja. Y de repente tú estás en el anonimato, pero ahora estás en el anonimato, pero el Señor te sacará a la luz.
Tú estás en el anonimato, sí, en el anonimato, pero va a llegar el momento del que el Señor te sacará, nos sacará a la luz. No conocen de Alexis Díaz, no conocen de Elo, no conocen de cualquiera que está conectado en esta hora, pero se oirá de ti. Llegará el momento que se oirá de ti, pero tú sabes, tú estabas en los secretos. Ahí la Biblia dice que si nosotros en los secretos, si entramos a nuestra cámara secreta, el Señor nos ve en los secretos, dice que nos sacará que humillado a la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo el Señor que nos va a exaltar. La Biblia dice que el tiempo del Señor es perfecto. De David estaba en su cámara secreta con las ovejas, pero el Señor lo estaba preparando. Y tú y yo en medio de esta pandemia, el Señor nos está preparando, porque el Señor hará cosas grandes, cosas que no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y mira lo que sigue diciendo, entre lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. En eso es lo que tú y yo nos tenemos que ocupar, en la lectura. La Biblia dice: escudriñad la Escritura, porque parece que ahí encontraremos la vida eterna. Aquí en la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación y en la enseñanza, es lo que tú y yo nos tenemos que ocupar, en lo de Dios, en la cosa de Dios. Tú y yo no nos podemos ocupar en las cosas del mundo. La Biblia dice: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú y yo nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de lo de nosotros. Mira, Dios no es deudor de nadie. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, el Señor lo mira. Lo tuyo, lo mío viene por añadidura. Pero cuando tú y yo nos ocupamos en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, el apóstol Pablo le dijo: ocúpate. Y vengo a hablarle a alguien esta noche. No te ocupes viendo la noticia, no te ocupes viendo cuántos muertos hoy salieron por el COVID-19, cuántos infectados salieron, cuántos murieron hoy. Mira, no te ocupes de eso. Ocúpate lo que el Señor dice en su palabra. Ocupémonos en la exhortación, ocupémonos en la enseñanza, en lo que el Señor nos dice en su palabra. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de la mano del presbiterio. No descuide el don que hay en ti. Mira, a alguien le hablo en esta noche y me hablo a mí mismo. No descuide el don de Dios que hay en ti. La Biblia dice que el don y los llamados del Señor son irrevocables. El don y el llamado del Señor son irrevocables. La Biblia dice: toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Vengo a decirle a alguien esta noche, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. De repente Timoteo, el fuego se le estaba apagando. El fuego de repente a Timoteo se le estaba apagando. Yo no sé si alguien que me está oyendo en esta noche o alguien que oirá la retransmisión ha menguado en la oración, ha menguado en la lectura de la palabra, ha menguado en la exhortación, ha menguado en la enseñanza. Mira, yo no sé, pero alguien, el Espíritu nos habla en esta noche y me habla a mí mismo en esta noche. Si hemos menguado, hoy el Señor nos dice: aviva el fuego del don de Dios que
que hay en ti. Mira, hay un don que Dios puso en cada uno de nosotros. Yo sé cuál fue el don que Dios puso en mí. Dios puso el don de mí en enseñar la palabra. Dios puso el don de mí en predicar la palabra del Señor. Y este don tiene que estar avivado. Este don tiene que estar encendido. Y vengo a hablarle ahí en esta noche. No deje que ese don se apague en tu vida. No deje que ese don te apague en tu vida. Es momento de que ese don se encienda. Y como tú y yo encendemos ese don. Tú y yo encendemos ese don orando. Tú y yo encendemos ese don leyendo la palabra. Tú y yo encendemos ese don ayunando, porque la Biblia dice hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Si tú y yo no ayunamos, no sometemos la carne. Tú y yo tenemos que someter la carne. Tenemos una lucha constantemente, tenemos una lucha con la carne, con nuestra enemiga es la carne. El apóstol Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira lo que dice en 2 Timoteo 1:6, que avives el fuego del don de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo era un hijo de la fe. Timoteo iba a ser el que iba a representar a Pablo en la iglesia en Éfeso, era su hijo. El apóstol Pablo estaba ya a punto de ser sacrificado. El apóstol Pablo estaba a punto de morir por el evangelio. El apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por el evangelio, y tú y yo tenemos que estar dispuestos a morir por el evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dijo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Prueba, angustia, tribulación, escasez, muerte. El apóstol Pablo dijo: nada me podrá separar del amor de Cristo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada. El apóstol Pablo sabía que él tenía que padecer por medio de Jesucristo, y tú y yo tenemos que saber que vamos a padecer. Por eso dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Por eso que el Señor Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero también digo: confiad, yo he vencido el mundo. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Por eso que tú y yo tenemos que morir a los deseos de este mundo. Tú y yo tenemos que morir a los placeres de este mundo, porque la Biblia dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Tú y yo tenemos que morir a los deseos, a los placeres de este mundo. Tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la sana doctrina. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el Salmo 104, versículo 4. El que hace a los vientos su mensajero, y a la llama de fuego su ministro. Tú y yo tenemos que estar encendidos. Tú y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tiene que haber un fuego dentro de nosotros. Aún el propio Jeremías dijo: ven acá, no voy a predicar más en tu nombre. Aún el propio Jeremías dijo: ven acá, ¿para qué nací? Mejor mi madre me viera abortado. Jeremías dijo. Y Jeremías se le dice el profeta llorón. Jeremías lloró mucho por el ministerio.
Jeremías lloró mucho por lo que pasó, por lo que pasaba. Y muchas veces tenemos que llorar. Muchas veces van a venir aflicción a nuestra vida. Pero Jeremías llorando, le decían el profeta llorón, porque él lloraba a causa de lo que pasaba, por causa del evangelio. Por eso que la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La Biblia dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Aún el mismo Jesús en la puerta de Jerusalén, él lloró. Y Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Jesús lloró, el propio Jesús lloró por la incredulidad del pueblo, porque sabían que el pueblo lo iba a rechazar. Y muchas veces como hombre de Dios, como ministro de Dios, vamos a llorar por la injusticia, vamos a llorar por la pasión. Pero dice Jeremías que él dijo: ya no predicaré más en tu nombre, dijo, ¿para qué nací? Y muchas veces nos podemos sentir así. Muchas veces decimos: ven acá, ¿para qué? La Biblia dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Pero dice la Biblia que había un fuego dentro de Jeremías, había un fuego dentro de él. Y Ramacatarabashoro. Y dentro de ti, dentro de mí, tiene que haber un fuego. Y yo siento ese fuego ahora mismo. Siento el fuego del Espíritu Santo de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo de Dios que se mueve por esta plataforma. Siento la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios que llega a tu hogar en esta hora. Y es hora, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue por medio de la profecía, por la imposición de mis manos. Y yo en esta hora, yo digo en esta hora que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego tiene que arder cada día más. Échale leña, echémosle leña a ese fuego en medio de la oración, en medio de la exhortación, en medio de la lectura de la palabra. Este fuego, si tú ves que se está apagando, empecemos a encender ese fuego para que la llama no se apague. Jeremías dijo: pero tú fuiste más fuerte que yo y me seduciste. Es que lo de Dios es más fuerte. Es que lo de Dios va a ser más fuerte que lo del mundo. Yo recuerdo el día que yo me convertí, nunca me puedo olvidar. 8 de enero del 2006. Primer día que salí a un culto y algo vino dentro de mí como un fuego y empecé a llorar y empecé a llorar y no podía parar de llorar y no podía parar de llorar. Y caí de rodillas llorando como media hora, recordando de mi vida, toda mi vida pasada. Y cuando me levanté, ya yo no era la misma persona. Es que cuando el fuego de Dios cae en tu vida, es cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida. Tú y yo no somos iguales. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida, hay un cambio, hay un giro de 180 en nuestra vida. Ya lo que hacíamos ya no lo hacemos, ya lo vemos. Por eso el apóstol Pablo dijo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. El apóstol Pablo dijo: nada me separará del amor de Cristo. Mira, nada nos puede separar del amor de Cristo. Ese fuego siempre tiene que estar dentro de nosotros. No permite que ese fuego se apague en nuestra vida.
Mira lo que sigue diciendo en Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Hace a su ministro llama de fuego. Tú y yo somos ministros de Dios y somos llamas de fuego. Mira lo que dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y para ir terminando, el apóstol Pablo le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y para terminar, en el versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, el Señor nos dice a nosotros, ten cuidado de ti mismo, tengamos cuidado de nosotros mismos, tengamos cuidado de nuestro corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Jehová, que escudriña la mente, los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Dice, ten cuidado de ti mismo, somos carne, estamos en la carne, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Llevar una vida santa, permanecer sensible a la obra y a los dones del Espíritu Santo, enseñar la sana doctrina, guardar la fe y tener cuidado de su conducta espiritual, son más que el deber ministerial de Timoteo. De eso depende su salvación y de las personas a quienes él sirve. Primera Timoteo 6:20. Mira lo que Pablo dice a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Segunda de Timoteo 1:13-14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda Timoteo 3:13-15. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 10:12-13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Nosotros no podemos, muchos empezaron bien,
pero la vanagloria ya por los deseos, por los placeres de este mundo, se desviaron de la sana doctrina y ahora son engañadores, son mercaderes del evangelio, son ávaros, son vanagloriosos, son apóstatas de la fe, porque yo te hablo palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: mientras voy, ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, ocúpate en la lectura. En eso es lo que usted y yo tenemos que ocuparnos, en la lectura, ahí en la palabra, ahí encontraremos la verdad. Pero muchos hemos podido ver grandes hombres, grandes iglesias, grandes, y se han desviado de la fe. Son lobos disfrazados de ovejas, son apóstatas de la fe. Sí, tuvieron unción, sí, pueden tener unción, pero son espíritus engañadores que van a desviar mucho de la fe. Lo habla en el libro de Mateo, capítulo 24. Mira lo que dice en Miqueas 7:5. No creáis en amigos, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abra tu boca. 1 Corintios 9:6-27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es lo que nosotros no queremos, ser eliminados. Tenemos que exhortar la sana doctrina. Por eso que primera y segunda de Timoteo y el libro de Tito son epístolas pastorales, epístolas para hablarle a los pastores, para el que desea ser obispado. El obispado no puede ser avaro, no puede ser vanaglorioso, no puede ser un neófito, no puede hablar locura. El que hable conforme a la palabra de Dios. Por eso que usted y yo tenemos que estar alimentando, leyendo la palabra del Señor. Por eso que el apóstol Pablo le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. O sea, el apóstol Pablo no le habla de la salvación, de la vida eterna. O sea, ¿te salvará de qué? De los apóstatas de la fe, de los engañadores, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Por eso que en el libro de Apocalipsis habla de falsos apóstoles, falsos pastores, porque han dejado el primer amor. Y por eso que el apóstol Pablo le dijo: sé ejemplo. Y usted y yo tenemos que ser ejemplo. Por eso que trato de ser ejemplo. La Biblia dice que tenemos una nube de testigos. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Le digo: sé ejemplo en palabra. La palabra que tiene que salir en nuestra boca, palabra sazonada con sal. La Biblia dice que nosotros somos la sal de esta tierra. La Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo. Ni una comunión hay de la luz con la tiniebla. Palabra, conducta, fe, pureza, amor. ¿De qué me vale profetizar? ¿De qué me vale hablar en lengua si no tengo amor por el prójimo? Si no tengo amor por el hermano, ¿de qué me vale? Soy como metal que resuena, como tímbalo que retiñe. Las profecías se acabarán, el hablar en lengua se acabará, pero el amor permanecerá para siempre. La Biblia dice: el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no es hasta ansioso, no busca lo suyo propio. Llenémonos, seamos ejemplo. Queremos ser obispados, anhelamos tener un obispado, un pastorado, marido de una sola mujer, esposo de una sola mujer. Pero muchos han querido coger doctrinas de demonios, doctrinas
del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Usted quiere ver, léase Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Son las cartas pastorales para los líderes de la iglesia. Así que lo bendigo en esta noche, me quedan segundos. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hay un don que Dios depositó en nuestra vida. Avívalo en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra. Te bendigo en esta noche y que el Señor avive el fuego del don de Dios que hay en ti y que esta palabra sea